Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Continúo con la serie de la dieta 3x1, pero ahora con algo nuevo, con el sistema nuevo de alimentos amigos, dieta de alimentos amigos. Bueno, yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. He estado haciendo una pequeña serie relativa a la dieta 3x1 que se utiliza para las personas que quieren adelgazar o para las personas que quieren controlar la diabetes. La diabetes y la obesidad tienen la misma fuente, la misma causa, y es el exceso de glucosa que producen el exceso de los carbohidratos, que combinado con el exceso de insulina que produce su páncreas, le causan la obesidad o inclusive el descontrol de la diabetes. Así que cuando usted controla la obesidad, usted está controlando la diabetes. Y si controla la diabetes, está controlando la obesidad, porque las dos son amigas inseparables. De hecho, son más que nada un matrimonio. La diabetes y la obesidad son un matrimonio, andan siempre juntas. Ok, fíjense, voy aquí a la tabla para que vea de qué estamos hablando. La dieta 3x1 es una dieta donde 3/4 partes de los alimentos tratamos de que sean alimentos tipo A, que son A porque son alimentos que adelgazan, o son A porque son alimentos amigos del control de la diabetes, tanto para adelgazar como para controlar la diabetes. Los A significan adelgazan o amigos del control de la diabetes, ¿no? Y los E, que tratamos de reducirlo a no más de 1/4 parte del plato, que son E porque engordan, o son E porque son enemigos del control de la diabetes, ¿no? Así que básicamente una persona aprende a tratar de comer 3/4 partes de su plato de alimentos tipo A y 1/4 parte no más de los alimentos tipo E. Entonces le voy a enseñar aquí unos ejemplos de algo nuevo que se llama la dieta de alimentos amigos. Primero le voy a explicar para qué tengo esta dieta. Esta dieta es nueva y es una dieta que es parte del nuevo libro de diabetes que se llama Diabetes sin Problemas. El libro está a punto de salir, ya lo estoy terminando, pero me doy con el caso de que hay algunos diabéticos que tienen la diabetes tan y tan descontrolada y la glucosa tan y tan alta que uno los pone en la dieta 3x1 y bajan dramáticamente, pero no llegan al punto de estar seguros, un nivel de diabetes seguro, ¿no? Fíjense, la diabetes es una enfermedad degenerativa que acaba con la vista, acaba con la potencia de los hombres y de las mujeres, porque también afecta a la sexualidad de las mujeres. Es una enfermedad que daña los riñones y la persona termina en diálisis. Es una enfermedad que las personas pierden la vista. Es una enfermedad donde hay heridas que no sanan. Es una enfermedad donde la gente los amputan. O sea, muchos diabéticos no llegan completos a la tumba porque los van cortando en pedazos, ¿no? Así que es una enfermedad muy, muy triste, muy peligrosa. ¿Y qué pasa? La dieta 3x1 se usa con mucho éxito para reducir los niveles de glucosa en la sangre. La ventaja que tiene la dieta 3x1 es que no le obliga a usted a contar calorías, a contar grasa, a hacer 6 comiditas al día, ni ninguna de esas tonterías. Básicamente es un sistema sencillo donde usted dice, bueno, esto es un alimento tipo A, son amigos del control de la diabetes, es un tipo A que sí que adelgaza, por lo tanto voy a usar 3/4 partes de eso. Esto es un E, el pan, la harina, el arroz, esto es un E, las tortillas de maíz, esto es un E. Pues de eso voy a usar no más de 1/4 parte de la totalidad, porque ese E significa que engordan o que son enemigos del control de la diabetes, ¿no? Así que básicamente ese es el concepto. Ahora, ¿qué pasa? Si un diabético, por ejemplo, tiene el azúcar en 200, 200 es altísimo, la diabetes se denomina de 130 para arriba. O sea, cuando usted llega a 130 es diabetes. 130, 140, 150, eso es diabetes. Ahora, lo normal, la gente normal como Jorge, como yo, como muchos de ustedes, la azúcar de nosotros fluctúa entre 70 y 130. 70 y 130, ese es el rango, ¿no? Normal. Ese rango no hay mucho peligro, pero cuando llega a 130 y pasa de ahí para arriba es el rango de peligro. ¿Qué pasa? A veces recibimos un diabético que tiene el azúcar en 300, es altísimo por acá arriba. Obviamente su cuerpo se está destruyendo. Lo ponemos en la dieta 3x1 y logramos bajarlo de 300 a 160. Todavía está como 30 por arriba de lo que debería estar, porque el máximo debería ser 130, no debería estar en 160. Pues si ya lo logré bajar de 300 a 160, he tenido que buscar una forma de traerlo, los niveles de glucosa, al rango normal. Y entonces desarrollé una dieta que llamo la dieta de alimentos amigos, donde básicamente en esa dieta de alimentos amigos, básicamente lo único que se va a usar en lo que traemos ese rango de glucosa a un sitio normal, a un rango normal, es lo A. O sea que se van a hacer platos combinados de los A. Y aquí les voy a enseñar un ejemplo. Fíjense, por aquí tiene un ejemplo. Esto es una dieta de alimentos amigos. El concepto básico es donde usted prepara un plato que no va a tener nada de E. Por ejemplo, si yo preparo una lasaña,
con carne molida, que puede ser carne molida de res, ¿verdad? Y en vez de yo utilizar las capas de la lasaña, en vez de hacerlas de pasta, las hago de berenjena. Déjeme decirle que queda sabrosa. Yo las he hecho. Usted prepara unas lascas de berenjena, le da una pequeña friturita con aceite de oliva y ajo si quiere. Prepara una capa de berenjena, carne molida, queso, un poquito de salsa de tomate, otra capa de berenjena, carne molida, queso, un poquito de aceite de salsa de tomate, jitomate, como dicen los mexicanos, ¿no? Y sigue haciendo capas de berenjena, carne, queso y un poquito de jitomate o de tomate, ¿no? Y cuando usted termina así, todo eso lo mete en el horno, lo hornea para que todo eso se derrita y eso queda espectacular de sabroso, ¿no? Y usted se come una lasaña al estilo dieta 3x1, pero solamente de alimentos tipo A. Esa lasaña usted se la va a disfrutar, pero como no contiene básicamente ningún carbohidrato refinado como la pasta, como la harina, como el pan, pues eso le va a mantener los niveles de glucosa estables y usted puede adelgazar, controlar la diabetes y demás, ¿no? Así que si yo combinara esa lasaña con carne molida, hecha de esa forma con berenjena, con un brócoli, con queso derretido y ajo, pues estoy comiendo como un rey, pero no descontrola la glucosa y voy a poder traer la glucosa a un punto normal. Además voy a poder adelgazar si es que ese es el problema, ¿no? Aquí le voy a enseñar otro ejemplo, ¿verdad? Aquí tiene, por ejemplo, un pescado a la parrilla con salsa de mantequilla y limón, sabroso, ¿eh? Como ese es a la parrilla, es bueno hasta para una persona que tenga sistema nervioso excitado, o sea, porque no tiene exceso de ningún tipo de grasa verdadera. Las dos grasas que son más aceptables al sistema nervioso son la mantequilla y el aceite de coco, ¿no? Y el aceite de oliva. Aceite de oliva, mantequilla, aceite de coco son perfectamente buenas, ¿no? Lo que hace daño al sistema nervioso excitado, que puede que le quite el sueño, es la grasa de las frituras, las cosas con mucha grasa frita, ¿no? Ahí sí que tiene problemas, ¿no? Pero si es aceite de oliva, mantequilla o aceite de coco, no tiene problemas, ¿no? Así que básicamente ahí tiene otro plato donde estamos combinando pescado a la parrilla con salsa de mantequilla y limón y lo estamos combinando con una ensalada César, la ensalada César, pero sin crutones. ¿Por qué sin crutones? Porque los crutones, que son los pedacitos de pan tostaditos, eso es lo que le sube la glucosa. Así que yo mismo me preparo a veces una ensalada César, pero sin crutones, ¿no? Y por aquí le enseño otro ejemplo donde tengo pollo al horno, que sería perfecto, con ensalada verde y aguacate. Perfecto, ¿eh? O puede ver aquí una tortilla de huevo, que sería un omelette de huevo, ¿no? Con vegetales mixtos, ¿ves? Mezclado con un embutido de longaniza de pollo y una ensalada de pepinos o de pepinillo con yogur y ajo, que es tipo árabe, ¿no? Así que usted está viendo ahí lo que es el debut de la dieta Alimentos Amigos, que se utiliza para una persona que está resistiendo bajar de peso, se le quita todos los en lo que rompe esa barrera. O un diabético que tiene el azúcar todavía demasiado alta, que se logró bajar pero no se trajo al rango normal, se usa la dieta Alimentos Amigos y esto se los comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.